Bueno, jarraituko dugu batzordearekin, gai zerrendako laugarren puntuarekin, lege proposamenari lotutako beste agerraldi eskaera bat da. COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko lege proposamenari lotuta gurekin dugu Ander Retolaza Balzategi jauna, Osalde osasun eskubideen aldeko elkartaren ordezkaria, gaur egun batzordeko bokala, eta zuzenean berari hitza emango diogu, bere azalpenak eta bere hausnarketa egin dezan lege proposamenaren inguruan. Eguerdion. Aunque era intervención en castellano, pero quería traeros un saludito en euskera. Okay. Lehenik eta behin, bai nik, bai Osaldek, elkarrekin Podemos legebiltzar taldeari eskerrak eman nahi dizkiogu batzorde honetan. Hitz egiteko aukera emateagatik. Gure iritzia, osasun publikoari begira, Eusko Legebiltzarreko osasun batzordeari azaldu ahal izatea pozgarria da. Bertaratuko, guztioi ere, eskerrak eman nahi dizkizuet zuen arretagatik. Bueno, supongo que habréis entendido todos, pero básicamente era que tanto yo en lo personal como mi organización Osalde queríamos primero agradecer al Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos la posibilidad de haber venido aquí para manifestar nuestra opinión, ¿no?, desde un punto de vista de la salud pública sobre este proyecto de ley. Para nosotros es muy gratificante el poder comparecer en esta comisión, más que nada porque somos una asociación que a veces hemos tenido más audiencia que otras y otras menos, pero que llevamos muchos años en la palestra, ¿no? Y por eso a todos los asistentes, sean de las ideas que sean, del partido que sean, también les quiero agradecer mucho su presencia hoy aquí. Bueno, vamos a ello. En realidad tenemos que comentar, según tengo entendido, es el proyecto de ley con las medidas para la gestión del COVID-19, que es un proyecto, ¿no? Nosotros lo hemos estado revisando, lo hemos estado repasando en los últimos días y os vamos a dar nuestra opinión, ¿de acuerdo? Luego creo que hay algunas preguntas y podríamos matizar más algunas cosas. Bien, en nuestra opinión, el proyecto o la futura ley al respecto llega tarde. Llega tarde y es muy difícil que surta el efecto deseado. Creo que a estas alturas, después de la que nos ha pasado este fin de semana, lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Hay limitaciones jurídicas, soy médico, no voy a entrar en ellas, aunque las conozco también. Hay limitaciones de oportunidad que se relacionan con el fin del estado de alarma, sobre todo. Luego hay un tema que nos ha preocupado en la lectura, porque vemos que es un proyecto, podría ser una ley eminentemente sancionadora. Más del 50% del documento y un montón de artículos, hemos contabilizado, no sé ahora cuántos, he puesto del 35 al 43, pero es posible que haya alguno más, solo están detallando medidas coercitivas. Podremos entrar luego por qué, porque hasta cierto punto se puede entender, pero bueno, eso es una realidad. Y no hay una evidencia empírica conocida en otros procesos similares anteriores, en otros países y lugares en los que se ha estudiado, no hay una evidencia empírica de que las medidas coercitivas, sobre todo, son de larga duración, y acordaros que ya llevamos bastantes meses, surtan efecto, por lo menos en una sociedad democrática. Igual en otras sociedades podría ser posible, ¿no? En todo caso, parece que ya estamos perdiendo esta oportunidad, ¿no? Nosotros nos hemos fijado más en que estos meses de pandemia han hecho mucho más evidente el malestar y sufrimiento de gran parte de la población derivado de todas las circunstancias que se relacionan con la pandemia. Incertidumbre, miedo, porque ha habido procesos de confinamiento y de apertura pues un poco liantes para mucha gente, ¿no? Incluso para muchos de nosotros profesionales, incluso a veces difíciles de entender en todas sus razones. Hay preocupaciones familiares, hay preocupaciones económicas, hay preocupaciones laborales, hay brotes de incivismo como síntoma, particularmente entre los jóvenes.
Mirad, un dato que igual no conocéis. Yo me acabo de jubilar, soy psiquiatra, estoy en contacto con compañeros todos estos meses. Los primeros meses de pandemia todavía me tocaron en activo. Y uno de los grupos de población que más está demandando en servicios de salud mental son los jóvenes. Quiero decir que esto es importante, ¿eh? Adolescentes y jóvenes. Problemas de alimentación, problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema que probablemente tenga que ver con estos brotes de incivismo que estamos viendo. Nosotros pensamos que las administraciones públicas, todas, tendrían que haber captado esto mejor y tenerlo más en cuenta en los mensajes dirigidos a la población, con una actitud más comprensiva y dúctil. Sabemos que es muy difícil, no queremos tampoco hacer un escarnio con quien ahora esté gobernando en un sitio o en otro, porque es un momento dificilísimo para gobernar y sea uno de la ideología que sea, le caen palos por todas partes. Y eso también nosotros queremos ser sensibles a ello, pero queremos que cuando se tiene esa responsabilidad hay que estar un poquito más atento a estas cuestiones de la población, ¿no? Del sufrimiento que pueda tener. Porque además eso ha impedido que algunos mensajes llegaran bien o que llegaran mejor, ¿no? En este sentido, en el proyecto se observa que hay una preocupación de nuestras autoridades porque hay una mirada sanitaria, hay una mirada jurídica, hay una mirada política, hay una mirada policial o incluso relacionada con medios de comunicación social. Pero no ha estado tan atenta a este tipo de factores, por lo menos en el proyecto de ley no se ve, ¿no? Estos que les podríamos llamar psicoemocionales, ¿eh? El ponderar algunos elementos sociales o de la cultura popular, por ejemplo, relacionados con el rol de la mujer, porque es que a veces pensamos que todos somos una sociedad única, pero bueno, hay mujeres, que esto ya lo sabemos todos, hay población reclusa o inmigrante. Nos consta que la población reclusa no ha sido especialmente problemática, afortunadamente. Lo digo porque desde la perspectiva de salud pública, a veces no hay que pensar en todos a la vez, sino en cada uno de los grupos o en los grupos más significativos, porque unos son mucho más sensibles que otros o están en mayores situaciones de riesgo. Estamos hablando de los inmigrantes, estamos hablando de la gente en situación laboral complicada, de los temas que tengan que ver con el pequeño comercio, los temas que tengan que ver con la enseñanza a cada uno. Para llevar el mismo mensaje a cada uno de estos lugares hay que ver un poquito de qué manera y cómo, ¿no? Y creo que eso tampoco hemos estado muy atentos. Por otro lado, en el proyecto no se menciona qué recursos, qué disponibilidades tiene nuestra red pública, en este caso Osakidetza, para enfrentar la estrategia contra el COVID. Nos referimos a estructuras eminentemente ambulatorias y cercanas a la comunidad. Yo no voy a hablar mucho de hospitales, si queréis luego me preguntáis, pero voy a hablar de todo lo que pasa o de todo lo que debiera ocurrir antes de que la gente llegue a urgencias al hospital, que os adelanto que creo que es el asunto en el que creo que hemos fallado o no hemos desplegado todo lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, estamos hablando de centros de salud general, especialmente atención primaria. He incluido los de salud mental también, no solo porque tengo una sensibilidad especial en ello, porque trabajo en salud mental, sino porque creo que podrían haber aportado algo en una línea preventiva de todo lo que hablábamos antes. Y sobre todo, incluso por encima de estos dos, la red de vigilancia epidemiológica, que la hemos tenido siempre que estaba ahí, pero se había quedado muy pequeñita, muy en un rincón, muy olvidada, porque parece que la sanidad solo es tener una buena cama, tener un televisor en la habitación, pero luego cuando vienen estas cosas nos damos cuenta de que estábamos en pañales, ¿no? No tanto, pero no teníamos los recursos suficientes para afrontar esto que nos ha venido encima, que la verdad es que ha sido bastante gordo. Los esfuerzos de inversión mayoritaria no se ha hecho en estas cosas, se ha hecho en UCIs, en plantas de medicina, en test de detección, en vacunas, eso que estamos gastando el dinero. Y menos mal que por lo menos tenemos las vacunas y que han salido muy rápido, pero digamos que como sociedad, como responsables políticos, sindicales, etcétera, etcétera, todos estamos fallando por lo menos un poco. Eso, pues no ha habido una política preventiva con acciones claras de promoción de la salud. Aguas arriba, como se suele decir, cuando llegan las cosas al hospital ya es como una inundación. Entonces, a veces hay que trabajar aguas arriba, me refiero a atención primaria, servicios sociales, todo lo que no está en el hospital para que las cosas no lleguen tan desbordadas, ¿no? Y hemos tenido meses durante la pandemia para preparar esto, pero nos ha ido pillando una y otra vez. Bueno, la verdad es que consideramos que si el Gobierno vasco no confía en la capacidad de respuesta de estos dispositivos, centros de atención primaria, epidemiología o centros de salud pública y vigilancia epidemiológica, pues lo tenía que haber expresado de una manera clara, o bien los refuerza y les pone más gente y les pone más presupuesto, o bien, si no valen, pues plantear claramente que hay que hacer otra cosa. Entonces nos hemos quedado en un como ahí que no se ha sabido muy bien, y esto también ha traído un problema en nuestra opinión.
Bueno, también tenemos algunas dudas más que están referidas, voy a hablar ahora de cuestiones más técnicas. No están en la ley, pero podrían servir para encuadrar esta o cualquier posible ley. La famosa cifra de 400 casos por cada 100.000 cada 15 días, en nuestra opinión y en la de bastantes epidemiólogos, es demasiado elevada. Nos ha hecho llegar tarde casi siempre. En Alemania están con casi la mitad para utilizar este mismo tipo de medidas, entonces esto obliga a esperar demasiado. No me voy a meter mucho en esto, solo es una descripción. Un tema que hemos hablado estos días sobre la eficacia del aislamiento perimetral en poblaciones pequeñas, no voy a decir Bilbao o Donosti, pero en poblaciones pequeñas, en un país de gran densidad de población, con unas poblaciones muy cercanas a otras, como es Euskadi, donde la gente además tiene mucha movilidad, sobre todo para trabajar, pensamos que el confinamiento perimetral no es eficaz. No es eficaz. Y luego hay un tema ahí que a mí me ha preocupado a lo largo de estos meses bastante. En todo ese proceso de hacer el test, testar, rastrear, aislar, pasar a cuarentena, hay un cuello de botella hemos detectado muy problemático, que es en el rastreo y la trazabilidad de los casos positivos. Se han hecho muchos test, pero se han seguido mal. No sabemos por qué, porque en un momento pareció que había pocos rastreadores. Es posible que haya habido que formarlos a todo correr, que no haya formación suficiente. También puede ser que se haya sobrecargado a profesionales, ahora hablo de atención primaria, que ya estaban con otras tareas o que les haya caído encima de la noche a la mañana esto, ¿no? Y luego ha habido una cosa que se ha insinuado y que se ha más o menos dicho, que también ha habido ocultación de datos por parte de los rastreados. Es posible que sea cierto. Lo que pasa que no queda muy bien que un responsable se ampare en esto. Les voy a dar un detalle con este tema de ocultar datos y creo que les va a resultar interesante. En ciudades como Londres, que tiene muchos habitantes, en algunas grandes ciudades de Inglaterra, han tenido también este problema. Y lo que se han encontrado es que mucha gente no daba los datos, o aunque era positivo, seguía yendo a trabajar o hacía cosas porque con puestos de trabajo precarios, el pavor a que te echen del trabajo, a que se enteren y demás, es muy alto. Y es seguramente un factor que está incidiendo ahí. No lo sabemos, aquí sí ha sido eso, o qué ha sido, porque tampoco hemos desarrollado, digamos, algún programa, un subprograma específico para población inmigrante o población en una inestabilidad laboral seria, pero es posible que haya pasado. Y aquí, como punto final a esta parte un poquito más técnica, solo queríamos recordar que la actual pandemia, además de todo, nos ha llegado sin que hayamos podido resolver el serio problema del personal eventual en los servicios de salud, que afecta de una manera especial a la enfermería y a los centros de atención primaria. Y en esa situación, pues no parece que sea precisamente fácil también hacer un trabajo de calidad y tener una continuidad. También la primaria, pues probablemente también ha fallado en cosas, pero es que no tenía recursos, ¿no? Y ha estado demasiado tiempo cerrada, por cierto, y sigue. Bueno, ahora vamos un poco con esto, lo que proponemos. Hace falta una ley específica para esto del COVID, o tendríamos que empezar en una ley de salud pública. Yo se lo digo porque nosotros estamos por esta segunda opción y ahora lo vamos a argumentar. Pensamos que la ley anti-COVID era necesaria. Nos hubiera gustado que fuera eficaz, ya se haga en el Parlamento de Madrid, en el Parlamento Vasco, que no hubiera tenido problemas jurídicos, pero sobre todo que se hubiera hecho antes. Es que hemos estado 15 meses con esta cosa y por eso estamos ahora con este triste final del periodo del periodo especial, ¿no? que estaba, como es la ley de aislamiento, ¿no? el periodo con la ley esta de aislamiento. Con el tema de los derechos fundamentales. Pero es que cuando aparecen los grandes problemas y hay que suspender derechos fundamentales, tiene que estar clarísimo para toda la población que hay un bien mayor que se está protegiendo. Y en este momento es la salud pública. Y eso, pues, por desgracia para muchos no ha estado muy claro. Entonces, pensamos que ya es tarde, porque las circunstancias políticas presentes no lo hacen fácil. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nosotros pensamos que lo que procedería a hacer sería proponer, discutir y promulgar en el menor plazo posible, casi hay que preparar la próxima ya, una ley de salud pública, que sabemos que viene postergándose de hace tiempo, que está ahí en el rum de atrás del Parlamento desde hace tiempo. Quería haber hablado de mi asociación un poco, bueno, simplemente decir que somos una asociación pública
sin carácter lucrativo, pero que llevamos 30 años y hemos trabajado todos en los centros de salud y hemos tenido bastantes personas a cargo de gestión. Quiero decir que nos conocemos Osakidecha y el departamento por dentro y por fuera bastante bien. No voy a decir tan bien como todos ustedes, pero creo que bastante bien. Entonces, sabemos que esta ley está en el cajón hace unas cuantas legislaturas. Y en una ley de ese estilo se podría incorporar lo mejor de la experiencia acumulada en estos 15 meses y lo mejor que pueda tener este proyecto de ley de la pandemia. Y ahora, pues otra pullita, ya lo siento, pero si nos lo permite, nosotros sugeriríamos que la confección de esta ley, si se hace, sea un trabajo exclusivamente parlamentario desde el primer momento. Lo decimos porque sabemos que hay tentaciones o hay rumores de que a veces se externalizan por lo menos los proyectos de ley o los primeros borradores y no a empresas privadas. Entonces nosotros, aunque sean muy fiables, yo no voy a entrar en eso, pero es que cuando hay conflictos de intereses, los problemas surgen incluso con amigos íntimos, sobre todo con amigos íntimos, diría yo, que es donde a veces está el problema. Entonces, sí que nos gustaría que al menos ustedes como parlamentarios se tomen la molestia de proponer, discutir y elaborar, ¿no? Que el trabajo sea hasta el final. En muchos países el problema que tiene la asistencia sanitaria pública, especialmente la ambulatoria, es que los parlamentarios no la utilizan. Y eso pasa en España, también tienen seguros privados o tienen mutuas de funcionarios. Entonces no van al médico de familia, no conocen a la enfermera y luego tienen que tomar decisiones sobre eso. Eso es un problema serio. Y en España llevamos mucho tiempo con esto, ¿no? Vale, ya voy acabando. Cuestiones de fondo. Entonces, habría que plantearse qué objetivos tiene en este momento el Gobierno vasco, qué es lo que quiere hacer exactamente, para ver qué medidas hay que tomar. ¿Estamos solo pensando en la actual pandemia? ¿Se trata de hacer una propuesta urgente para liquidar lo antes posible todos estos problemas en los que nos hemos visto envueltos? Porque parece que mucha gente quiere acabar aquí rápido. No digo que esto le pase al Gobierno, pero parece que de repente ha entrado cierta prisa, ¿no? Y lo que a nosotros nos importa, ¿es posible con esta ley, sea una o sea otra, acumular el aprendizaje para futuros problemas similares que van a venir? Estamos dentro de una crisis sanitaria, que está dentro de una crisis social, que está dentro de una crisis climática. Y las tres inciden y van a incidir en los próximos años. Y va a haber más como esta. En Osalde opinamos que estos objetivos no están suficientemente claros y que necesitan estarlo, porque en función de ellos habrá que valorar qué medidas se van a tomar y legislar sobre ellas. Habrá medidas técnicas, económicas, políticas, policiales también. Para cualquier objetivo que se pretenda en este sentido, vuelvo a lo del principio, insistimos en que hay que considerar un aspecto importante, la gran vulnerabilidad social y económica en la que nos han dejado esta crisis y la anterior, porque estamos cayendo en la abundancia de crisis, ¿no? Cualesquiera que sean estas medidas, para que tengan algún éxito, la población vasca necesita percibir claramente el compromiso político de sus autoridades. Si no lo percibe claramente va a ser complicado. Y aquí me refiero al Gobierno vasco, al Departamento de Sanidad, a Osakidecha, pero también probablemente a diputaciones, ayuntamientos y todo, porque hay que hablar también de servicios sociales, pero eso lo voy a dejar para el final. La sociedad vasca espera sentirse apoyada y comprendida tras todos estos momentos de dificultad y no poca confusión, y solo así se sentirá implicada y disponible para aceptar lo que se le proponga. Siempre va a haber gente que se queje, siempre va a haber alguien que moleste. Las sociedades no son unánimes, y menos las democráticas, pero al menos que lo dominante, lo mayoritario, que sabemos que ahora también ha sido en un sentido positivo, ¿no? Pero muchas veces no es lo que se refleja en los medios de comunicación o en el día a día. Entonces, lo que proponemos es una buena ley de salud pública que recoja todo esto, que recoja eso que estaba en un cajón y que trabaje estos aspectos de la pandemia. Habría que hacerla relativamente rápido, pero yo creo que hay ya una buena base en la experiencia de este Parlamento. Entonces, como principios generales para esta ley, habría que transformar una oportunidad las amenazas y retos en las que nos ha puesto esta pandemia. Hay que recoger en positivo los errores y aciertos de todo este tema. Eso supone hacer una autoevaluación de la gestión que se ha hecho, que no la hemos hecho todavía, esa autoevaluación. Y después de esta autoevaluación, yo sugeriría también una evaluación externa. Ya sé que estamos pidiendo mucho, porque para cualquier gobierno el sentirse juzgado por unos técnicos de fuera
Pero esta ley nos ha dado también la oportunidad de poder entrecruzar palabras y programas entre técnicos y políticos y demás. Entonces yo creo que hay que hacer dos evaluaciones. Una que sea del propio gobierno, de los propios responsables de la administración, al nivel que sea o a todos los niveles, y también hay que solicitar una evaluación externa con profesionales de calidad. Hay países que ya están haciendo esto, por ejemplo Suecia, que por cierto tampoco le ha ido muy bien en la pandemia. Como saben ustedes, en general todos los países europeos, incluso Alemania, que iba muy bien al principio, están teniendo especiales dificultades en esta pandemia. También habría que reflexionar sobre Europa, pero eso lo dejaremos para otro día, ¿no? Entonces habría que valorar también en sus justos términos las estrategias preventivas y de promoción de la salud, que siempre se mencionan, que siempre están por ahí, pero que a la hora de la verdad no se traducen casi nunca en acciones válidas. Y como desarrollos concretos, ya para acabando, pensamos que hay que reforzar en personas y en dinero las estructuras de las que he hablado antes: salud pública y vigilancia epidemiológica, atención primaria, centros de salud mental. No estoy hablando de hospitales, ¿eh? No digo que en los hospitales no haya que hacer nada, pero yo estoy hablando de lo que está aguas arriba, en otro territorio, ¿no? Y también servicios sociales y sociosanitarios. Sabemos que hay una especial dificultad en el país porque hay un tipo de recursos que los gestiona el Departamento de Sanidad y otro tipo de recursos que son los sociales que los gestionan las diputaciones. Yo, que he estado 40 años trabajando en salud mental, les puedo decir los dolores de cabeza que produce a veces todo eso, ¿eh? Porque no hay manera de coordinarlo muchas veces, ¿eh? Montamos la red de salud mental de Vizcaya intentando superar este problema hace ya unos 15 años y todavía estamos atascados en él. Entonces, para llevar a cabo esto, la verdad es que disponemos de profesionales excelentes y también de gestores muy buenos y con un muy alto compromiso. Entonces, esta gente, en no demasiado tiempo, podría ayudar al gobierno a marcar líneas estratégicas. Yo he estado, y otros compañeros también, hemos estado en el Consejo Asesor de Salud Mental del Gobierno Vasco. Hay consejos asesores muy potentes. Y si se necesita tener responsables políticos con más experiencia cara al público y un poquito menos técnicos, pues que estén de secretarios o que tengan actividades ahí adentro, pero que por favor dejen trabajar también a los técnicos, siempre sometidos a control, por supuesto, ¿eh? Bien, ya acabo. He puesto estas fotos de inundaciones, corrientes y aguas porque para nosotros el tema está aquí, ¿eh? El tema está en aguas arriba, el tema está en la sociedad, el tema está en los servicios sociales, el tema está en los centros de atención primaria. Porque la única manera de no volver a ver a nuestros hospitales amenazados y desbordados está en poder hacer presitas pequeñas más arriba antes de que llegue el torrente y se nos inunden las urgencias y las UCIs y se muera la gente en las residencias, ¿no? Y por último, pues nada más, eso era todo. Lo único, así por soltar una frase un poco contundente al final, hemos preparado esta, ¿no? El futuro nos juzgará por nuestra capacidad de respuesta ante el reto que se nos ha presentado, porque esto no se va a acabar con esta pandemia. ¿De acuerdo? Mila esker, muchas gracias por su atención. Eskerrik asko zuri.